Bueno, muy buenos días familia. Sean todos bienvenidos a su iglesia. Y vamos a dar inicio a nuestro servicio, así que vamos a empezar haciendo una oración, colocando este tiempo en las manos de Dios, es tiempo de alabanza. Entonces, ahí donde estás vas a cerrar tus ojos. Vamos a decirle: Padre, te queremos entregar este servicio en tus manos para que tú seas tomando hoy el control de todo ese tiempo. Que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestras vidas, que sea como un manantial de agua, Señor, que nos pueda calmar, Señor, esa sed, Señor, porque la única forma de poder ser saciados es por medio de ti, Jesús. También queremos entregarte el tiempo de alabanza y donde podamos realmente glorificar tu nombre y exaltarte. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Yo quiero que me acompañen con sus voces, con sus palmas. Vamos a exaltar el nombre de Dios. Y vamos a decirle que es por medio de su gracia y por medio de su fe que podemos realmente ser salvos. Podemos estar aquí cantando, podemos realmente tener una relación cercana con nuestro Padre. Entonces, me van a acompañar con sus palmas. Dice: y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su esplendor y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Dice: gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, tomaste tu hijo, tu vida diste ahí. Dice: y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste. Pusiste en orden todo en caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Dice: gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste mi cruz, tu vida diste ahí, ahora libre soy. Jesús, te adoro como hiciste en mí. Dios, el Cordero de Dios, Dios, el Rey que a la muerte venció. Dios, el Cordero de Dios, Dios, el Rey que a la muerte venció. Dios, el Cordero de Dios,
digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, ese es sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, quedaste tú mi cruz, tu vida diste a mí, ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste. Bueno, sean bienvenidos a su iglesia. Vamos a cerrar un momento nuestros ojos y vamos a decirle: Padre, hoy te damos gracias, Señor, porque siendo yo un pecador, siendo yo lo más vil, lo más menospreciado, Señor, tú me miraste, Señor, desde el vientre de mi madre, tú me encontraste, Padre. Y tú tenías un propósito para mi vida, por medio de tu gracia, por medio de tu amor, Dios. Por eso tú eres bendito hoy, Señor. Por eso yo quiero cantar, porque yo era el que tenía que morir en esa cruz, pero tú hiciste un glorioso intercambio conmigo, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Mientras cantamos esta canción, vamos a tomar una reverencia delante de Cristo y un agradecimiento. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo pobre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo en sufrimiento en mi lugar, en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. He sido recto, su rectitud por la fe mi haré. Aleluya, no lo soy intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevó su perfecta vida de obediencia al Padre, al hombre, Él me otorgó y perdón me dio mi ser, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la
sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. Te damos gracias, Padre, porque cuando enviaste a tu único Hijo a morir por nosotros, fue por esa obra redentora que tu gracia fue derramada sobre nosotros, Padre. Gracias. Y cuando tú partiste, tu Espíritu Santo fue derramado en esta tierra. Fuiste derramado sobre nosotros y ahora el Espíritu de Dios mora en nuestras vidas. Amén. Así que vamos a avivar el Espíritu Santo y a decirle gracias. Y me has dado salvación, de tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús, y una vez más, gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida y entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entradas ante el trono celestial. Yo puedo entrar confiadamente ante ti. Vamos a levantar nuestras manos y a decirle, para darte las gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús, para darte las gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús, para darte las muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús.
Digámoslo una vez más, gracias mi Señor Jesús. Gracias, Padre, porque nuestra salvación es por gracia, por medio de la fe, que podemos ir al Padre, que podemos ser transformados. Así que yo quiero entregar la palabra de hoy en tus manos, Dios, para que sea por medio de tu Espíritu Santo que se pueda afirmar en nuestras vidas, Señor. Que a medida que estudiamos y meditamos en tu palabra el día de hoy, tu Espíritu Santo pueda redarguirnos de pecado y pueda transformar nuestras vidas, porque es por la verdad, pero también por el Espíritu. Amén. Espíritu Santo, te entrego este tiempo en tus manos. También te damos el espacio a ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Vamos entonces a darle paso a nuestro pastor, que nos va a acompañar hoy con una palabra. Yo quiero invitarlos a que tomemos asiento y los niños, por favor, pueden subir a su tiempo. Bueno, muy buenos días para todos. Qué alegría verlos. Bueno, saludamos también a los que nos están viendo por Facebook y esperamos que el Señor sea bendiciéndonos y dándonos de su sabiduría el día de hoy. Aun cuando hoy tenemos una novedad en Tunja y es está quieta las vías por un lado y por otro, venimos a exaltar al Señor y más que exaltarlo, a darle gloria y edificarnos. Así que para los que no me conocen, mi nombre es Yarley Niño. El día de hoy vamos a estar en el libro de Gálatas. Comenzamos una nueva serie el domingo pasado. Quien no tenga una Biblia, por favor, levante la manito para que les alcancen una. Muy importante, súper importante, tener la Biblia a la mano. ¿Por qué? Porque es que a veces y en muchas ocasiones la Escritura se parafrasea, se menciona por encima y hasta a veces se tuerce, y si nosotros no la conocemos, pues podemos estar engañados, ¿sí? Empezamos nueva serie, la serie que comenzamos ahora se llama La Verdad del Evangelio. La Verdad del Evangelio. Y el domingo pasado decíamos que si la serie se llama La Verdad del Evangelio, pues puede ser que haya una mentira, porque así como hay verdades, hay mentiras, ¿sí? Y es muy importante ahora poder orar para que el Señor sea el que nos esté guiando y direccionando en el estudio de su palabra el día de hoy. Así que oremos. Padre amado, gracias, Señor, gracias por este privilegio tan grande que nos das en medio de la situación del día de hoy aquí local. Gracias porque por medio de tu gracia podemos estudiar tu palabra, Señor. Sé tú, por favor, edificándonos y permitiendo, Señor, que sea entendida conforme a tu propósito. Guarda, Señor, a tu siervo de torcer tu palabra, Señor, de llevarla por donde no es, Señor.
que podamos ser edificados conforme a tu gracia. Gracias, Señor, por esto. En Cristo Jesús. Amén. Listo. Entonces, les comentaba que es el privilegio grande para mí poder compartir lo que vamos a hablar. Y en la ruta anterior, o sea, el domingo anterior, para los que de pronto no estuvieron, para de pronto los que no vieron, tenemos las series, está en Gálatas, las tenemos en Gálatas en Facebook para que las puedan ver. La serie anterior, el domingo anterior, fue Gálatas capítulo 1, versículos del 1 al 10. Y vimos la verdad, vimos la verdad del Evangelio en riesgo. Eso fue lo que vimos el domingo pasado. El título de la enseñanza se llamaba La verdad del Evangelio en riesgo. Y uno podría decir, pero ¿cómo va a estar en riesgo? Pues en pleno siglo en el que estamos, 2025 año 2025, y todavía puede ser cuestionada la verdad. Sí. ¿Y está en riesgo la verdad? Sí. Y vimos cómo en el contexto de esta carta Pablo tenía 3 propósitos específicos al escribir esta carta. Uno es que él estaba defendiendo su autoridad. Él estaba defendiéndola como apóstol en contra de los que pretendían lo contrario. Por otro lado, hablamos un poquito del apóstol. Y hoy en día, si bíblicamente pueden haber apóstoles conforme al original de lo que eran, ya hemos visto que el original de ese es apóstolos y que es un enviado, ¿sí?, directamente de Dios. Por lo tanto, hoy apóstol conforme a ese estándar no hay, ¿sí? ¿Hay predicadores? Sí. ¿Hay siervos? Sí. Y lo que somos es siervos y mensajeros, y vamos a mirar qué es lo que dice el Señor acerca de eso el día de hoy. Vimos también cómo Pablo estaba afirmando, explicando y probando el mensaje del Evangelio. Y también él estaba aplicando el mensaje del Evangelio al diario vivir de los cristianos en ese momento en Cristo a través del Espíritu Santo. ¿Listo? También, ¿qué vemos? Aspectos que se tratan en esta carta, y son 3 capítulos. La carta de los Gálatas tiene 6 capítulos, 6 nomás. Los 2 primeros son personalmente Pablo defiende su autoridad. Capítulo 1 y capítulo 2, Pablo defiende su autoridad. Capítulo 3 y capítulo 4 es doctrinal. Y ahí vemos entonces que Pablo defiende la justificación por la fe. Pero es en la gracia, el medio es la fe. Y vamos a mirar cómo en la parte tercera es la parte práctica, que es Pablo defiende la libertad cristiana en el Espíritu Santo, capítulos 5 y 6. Y hoy solamente vamos a estar entonces en el capítulo 1, versículos del 11 al 24. Gálatas capítulo 1, versículos del 11 al 24. Si te perdiste la enseñanza, voy a dar más o menos un barrido rápidamente. Y es que Pablo en el capítulo 1 del 1 al 10 está diciendo que la salvación es por gracia. Somos justificados por la fe. También el evangelio más cualquier otra cosa no es evangelio. El evangelio más cualquier otra cosa no es evangelio. Esto es pensamiento mío, lo dijo un pastor, se llama Miguel Núñez. Y también hay algo bien interesante, miren, lo único que define el evangelio es únicamente el evangelio. Lo único que define el evangelio es únicamente el evangelio. Y sí, se escucha muy, pues, lógico. Sí, pero para algunos gálatas no era tan lógico lo lógico. ¿Se han dado cuenta que a veces uno dice algo y para uno es lógico, pero para quien está oyendo no es lógico? A veces sucede eso muy fácil entre la pareja. Uno dice, amor, hagamos tal cosa, y ella entiende algo diferente a lo que uno está diciendo. Y es increíble, es increíble. Entonces, ¿qué vamos a mirar el día de hoy? Gálatas capítulo 1, por favor, vayan a Gálatas capítulo 1, versículos del 11 al 24. El título de la enseñanza el día de hoy es este: el evangelio predicado procede de Cristo. El evangelio predicado ¿por quién? Por Pablo. ¿Procede de quién? De Cristo. O sea, la gloria es ¿para quién? ¿Para Pablo? No, para Cristo. ¡Wow! Entonces vamos entendiendo un poquito más
cómo nos va el Señor a llevar a través de la enseñanza el día de hoy. Para quienes nos visitan por primera vez, la forma de llevar el estudio es capítulo por capítulo, versículo por versículo, de una manera sistemática para que no nos perdamos, pero también tenemos una ruta de la enseñanza. Y la ruta de la enseñanza es como cuando uno va a coger un bus y va para el Camol y dice, no, el Camol, sí, en este me subo. No, este no dice Camol, en este no me subo. Y el punto número, tenemos 3 punticos el día de hoy para poder llegar a entender con más profundidad el mensaje. El punto número 1 es la nueva criatura por su gracia, no por mí. Voy a repetir otra vez eso. La nueva criatura por su gracia, no por mí. Salimos de Corintios, ¿no? En donde dice, de tal manera, de manera que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas nuevas pasaron, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Pero es por quién? ¿Por mí? No, es por Él. El puntico número 2 es capacitación directa para un ministerio específico. Capacitación directa para un ministerio específico. Y vamos a mirar quién capacita a quién y para qué. Y el puntico número 3 es de casacristianos a evangelistas. De casacristianos a evangelistas. Entonces, los animo para que leamos juntos la palabra y vamos a Gálatas capítulo 1, versículos del 11 al 24. Yo voy a leer Nueva Versión Internacional y dice así: quiero que sepan, hermanos, que las buenas noticias que yo predico no es una invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con la que perseguía la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos y en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo bien revelarme a su Hijo para que yo predicara entre los no judíos, no consulté con nadie, tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Cefas y me quedé con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Santiago, el hermano del Señor. Dios me es testigo de que en esto les escribo, no miento. Versículo 21. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Solo habían oído decir, Él que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir, y por causa mía glorificaban a Dios. ¡Wow! Tremenda porción la que viene el día de hoy, y quiero que oremos otra vez. Si nos demoramos orando 2 veces, ¿será que pecamos por orar doble vez? ¿O será que más bien necesitamos de la gracia de Dios 2 veces? Señor, definitivamente, al leer tu palabra, a veces no entendemos lo que dice, o a veces lo entendemos, y hoy podemos decir amén, y mañana nos desentendemos, Señor. Por favor, ayúdanos. Danos de tu gracia y del discernimiento del Espíritu para entender lo que proviene del Espíritu y ser edificados por ti. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Listo. Rápidamente, entonces, estamos iniciando nueva carta y vimos cómo eran los corintios. ¿Ustedes se acuerdan cómo eran los corintios, no? ¿Agradecidos? No. ¿Desagradecidos? ¿Cuidaban la doctrina? No. La de Pablo no la cuidaban, pero la de los falsos maestros sí la aceptaban. ¿Y a Pablo lo aceptaban como apóstol? No. Pero a los superapóstoles, sí, venga, siga. ¿Y Pablo qué hacía? Firmemente y fielmente, amando a Cristo, y como consecuencia de amar a Cristo, amaba a los corintios.
Y entonces vemos ahorita, viene con entonces Gálatas, la provincia de Galacia, que sabemos que no es una iglesia específica, sino es una provincia que está dentro del mar Mediterráneo y el mar Negro, y vemos que ahí habían varias iglesias que Pablo muy seguramente estableció en su primer viaje misionero, y que en su segundo viaje misionero pasaba por ahí y los visitaba, y que en su tercer viaje misionero pasaba por ahí y los visitaba. Y entonces vemos cómo ahora los Gálatas, uno diría, ya salimos de los Corintios, ahora sí entramos con gente fiel que ama al Señor, y se encuentra Pablo con que hay gente en la provincia de Galacia que está tratando de recibir un evangelio diferente. Vimos cómo en la enseñanza anterior el saludo de Pablo fue gracia y paz, y es una de las firmas que pueden identificar que Pablo manda las cartas, y después dice, gracias doy a ustedes. ¿Sí? Pero en la carta de los Gálatas no dice gracias doy a ustedes. Si se dan cuenta, en esta carta no inicia así. Sin embargo, vamos a ver entonces nuestro primer puntico. Y el punto número 1 es una nueva criatura por su gracia y no por mí. Ahora, hay un eslabón muy importante y está en el versículo 10. Y vamos a leerlo. Allí está en pantalla también. Versículo 10. Gálatas 1:10. Dice, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Wow. Pablo, ¿siervo de quién? De Dios, a servirle a Cristo, y como causa de eso le sirve a la gente. No es Pablo le sirve a la gente para tener contenta a la gente, para decirle lo que la gente quiere escuchar. ¿Se han dado cuenta que a veces uno va a alguien para que le digan a uno, sí, tienes toda la razón? Y de pronto cuando llegas a ese alguien y esa persona te dice, porque te quiero, te voy a decir que no tienes la razón, pero es porque te quiero. Y porque nadie más te va a decir lo que yo te voy a decir. Es esa la razón. Queda claro que la intención de Pablo no era ganarse a la gente. Estamos entrando, se está acabando el año 2025 y el otro año 2026 viene algo grande políticamente. Y es que va a haber elecciones de presidente. Y ahorita todos los candidatos son amigos de toda la gente. Son amigos de todo el mundo. A todo el mundo saludan, a todo el mundo lo abrazan. Y es una realidad políticamente. No mezclamos nosotros usualmente iglesia con política, sino estoy extrayendo la analogía de la política en cuando el que se va a postular quiere agradar a quién. A la gente. A la gente. ¿Para qué? Para ganarse un voto. Y hasta a veces hay tamalitos y tejas en medio de eso, para agradar a la gente, ¿cierto? Ahora, ¿Pablo está tratando aquí de agradar a la gente o está aquí tratando de agradar a Cristo? Está tratando de agradar a Cristo sufriendo el desprecio de la gente. Esa es una de las cosas interesantes que Pablo decía en Corintios, y era, hey, vengan los superapóstoles, ¿están dispuestos a sufrir por Cristo? No, yo sí, ellos no. Y entonces nos vamos a encontrar cómo Pablo va a presentar entre este domingo y el otro domingo 6 argumentos importantes de su mensaje y de su ministerio, y ver cómo el mensaje de Dios es emitido por Pablo, dado como siervo, tanto el uno como el otro es para darle la gloria a Dios. Y tengan en remojo eso. Y vamos entonces a ver ahora sí, ese era el contexto del domingo pasado con para mirar de dónde venimos. Versículo 11. Dice, quiero que sepan, hermanos, espere, ¿cómo así? Ahora sí les está diciendo que, hermanos, ¿se acuerdan que atrás no les dijo, doy gracias a ustedes, hermanos? Y dijimos el domingo pasado, muy seguramente no lo hizo, porque Pablo estaba diciendo, ¿será que sí son hermanos o no son hermanos? Porque están dejando meter otro evangelio que no es evangelio. Pero en este momento él suaviza,
Recuerden que si muy bien Pablo, muchos lo catalogaban de tosco, él mostraba amor. Y miren cómo está diciendo: quiero que sepan, hermanos, que las buenas noticias que yo predico no es invención humana, no lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Listo. Y entonces, a manera de información profunda, o sea, de entendimiento, las buenas noticias, ¿qué son? El Evangelio. La Nueva Traducción Viviente lo dice: el mensaje del Evangelio. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Pues el Evangelio se trata de un mensaje de esperanza que aborda el pecado, el miedo, la vergüenza y ofrece vida eterna. Y todo eso lo da ¿quién? Dios. ¿A través de quién? De Cristo. Ese es el Evangelio. ¿Se acuerdan que el domingo pasado, habían malas noticias y buenas noticias? Las malas noticias las tenía Pablo, y era que la gente estaba mezclando una cosa con otra. Las malas noticias es que si uno no está entregándole su vida a Cristo, a veces da miedo, y hay muchas iglesias que de pronto da miedo decir de acá esto: si tú no recibes a Cristo como Señor y Salvador, vas a ser condenado. Y esta palabra dice: no, mejor no la digan porque la gente no viene. ¿Y dónde va a ser uno condenado? En el infierno. Y a veces uno dice: no, eso no lo digan, eso no lo digan. Eso no lo digamos, Dios solamente es amor. No, pues Dios es amor, sí, pero también es justo, sí. Y las dos cosas van a la par, van junticas, no van separadas, siempre van juntas. Entonces, ¿qué dice Pablo? Yo predico, yo anuncio un mensaje, no de mi autoría, pero para la gloria del emisor. Simplemente y sencillamente Pablo era el heraldo, era un mensajero, no más. Y me encanta mucho eso, porque cuando uno ve por allá el Evangelio de Juan, llega en algún momento alguien que lo confunden con el Mesías, y ese era Juan el Bautista. Entonces dice: ¿y tú eres el Mesías? Y él: no, mire, a mí no me digan que soy el Mesías. Entonces tú eres el profeta. No, yo no soy el profeta. Entonces ¿tú quién eres? Yo soy solamente algo, la voz que clama en el desierto. Eso soy yo, Juan el Bautista. Yo no soy el Mesías, para mí no es la gloria, yo solamente soy una voz, no más. Y me encanta la humildad con la que habla Juan. De esa misma manera Pablo está diciendo aquí: hey, venga, yo estoy dando un mensaje, pero el mensaje no es mío. El mensaje no es mío, el mensaje es de Dios. Que yo estoy siendo usado para darlo es otra cosa, pero no me vean a mí, la gloria es para Él. Eso es lo que está diciendo Pablo allí. Entonces, no era según un hombre. Y si vemos el versículo, dice: quiero que sepan, hermanos, que las buenas noticias que yo predico no es invención humana. Nadie cogió a Pablo y le dijo: bueno, Pablo, te voy a capacitar. Siéntate, Pablo, que yo te voy a capacitar, porque te voy a dar el mensaje que vas a llevar de parte de Dios. Ni fue que Pablo cogió libros y empezó a leer libros escritos por hombres y empezó a capacitarse y a crecer en conocimiento. No, él dice en el versículo 12: no, lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano. De ningún ser humano, sino que me llegó por la revelación de Jesucristo. Ay, venga, pero su merced no había dicho por allá atrás en el Evangelio de Juan que Jesucristo había sido 100% hombre. Sí, pero él no fue solamente 100% hombre, era 100% hombre y 100% Dios. Por lo tanto, si nos comparamos con Cristo, Cristo nos lleva al 200% y yo soy solamente el 100% hombre, no más. Y entonces acá lo que Pablo está diciendo es: yo lo recibí de Cristo, 100% Dios. ¿Que estuvo aquí de hombre 100%? Sí, pero lo recibí directamente de Él. ¡Pum! Y entonces entramos con una cosa: ¿cómo así que Pablo lo recibió directamente 100% de Él? Pues la forma de ser apóstol es que el mensaje y el llamado era directamente de Cristo. Por lo tanto, hoy en día apóstoles no hay, es por esa razón.
Ahora uno dice, pero Pablo no, cuando Jesús vino no dijo, vamos Pablo, camine. No, esa es la verdad. No fue que, oh Pablo, tú que estás casando cristiano. No fue así, como el llamado a Pedro, a otros de sus discípulos, que los encontró haciendo algo y, bueno, caminen, vamos. ¿Cierto? Fue diferente. ¿Sí? No fue, hey, suelten las redes, dejen las redes que yo les voy a enseñar a pescar hombres. Eso deje ahí los peces. No fue diferente. Pero Pablo tuvo un encuentro con Cristo, sí. ¿Se acuerdan cuando Pablo iba en su caballito? Y no iba a evangelizar, no. Y se acuerdan que en ese momento escucha una voz y le dice, hey, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y sácate abajo del caballo. Y aparte de eso, sácate, ya no ve. Entonces el Señor sí tiene un encuentro directo con Pablo. Es que fue directo. Ahora, vemos que no es entonces de hombre, y esto hace que Dios sea todo y deja al hombre en nada. Esa es la clase de salvación que los hombres inventarían, y el hombre inventaría, no, mire, vaya, estudie, vaya, haga. Pero el Señor está hablándole directamente a Pablo. Entonces, ¿qué pasa acá? Que Pablo ni lo recibió de ninguna otra persona, ni lo aprendió por medio de libros, sino que vino por la revelación directa de Jesucristo mismo. Por lo tanto, Pablo sí es un apóstol. Ahora, ¿es un apóstol igual a los otros? No. Y tiene una connotación importante que vamos a mirar a través de la carta. Versículo 13. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con la que perseguía la iglesia de Dios, tratando de amarla, de consolarla. No. ¿Tratando de qué? Destruirla. Wow. Y entonces acá Pablo entra a la evidencia ocular y vivencial. Y lo que Pablo está diciendo, ustedes ya están enterados de mi conducta, de cuando pertenecían. Ok, el verbo pertenecía, ¿en qué tiempo está? En pasado. Ok, lo que Pablo está diciendo es, ok, paremos un momentico. Y Pablo lo que está haciendo es presenta una visión general de su propia vida como testimonio antes de Cristo, siendo un extremo eficaz y comprometido celosamente, pero mal encaminado. Es lo que está haciendo Pablo. Miren, ustedes ya conocen, ya me habían visto a mí, de mi conducta, de que yo pertenecía ¿a qué? Al judaísmo. Paréntesis del judaísmo. Domingo anterior, versículos del 1 al 10. Los judíos, habían unos judíos que estaban metidos en la provincia de esta carta de Gálatas. Y lo que estaban diciendo es, ¿la salvación es por gracia? Sí. Pero toca agregarle las leyes de Moisés para que sea completa, porque si no, no es completa. Eso era lo que estaban diciendo los judíos atrás, y los que estaban metidos dentro de la iglesia y estaban diciendo no. Por eso es que Pablo está mal, porque ¿cómo así? Que entonces la ley no se vale aquí. Y lo que Pablo nos estaba mostrando, nos va a mostrar es, ok, vamos a ver los 10 mandamientos para ver si los cumplen. Mandamiento número 1. ¿Cuál es el mandamiento número 1? Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Lo cumples? No. ¿Y entonces te salvas? No. ¿Quién se salva por el cumplimiento de la ley? Pues nadie. ¿Qué decía Santiago? El que infringe uno de los mandamientos es culpable ¿de qué? De toda la ley. Entonces, gracias a Dios que no es por el cumplimiento de la ley, porque si fuera así, ¿quién se salva? Nadie. Entonces Pablo lo que está diciendo, ese evangelio no es el evangelio. El evangelio es por la gracia de Dios y no tiene nada que ver contigo. Es por mi gracia y por lo que yo he hecho con la humanidad. Ahora, ¿cómo dice Pablo que era antes? Y él lo describe muy bien. Dice, yo antes
perseguía con furia a la iglesia de Dios, con violencia perseguía a la iglesia de Dios. Él no perseguía a la iglesia de Dios para decirle, arrepiéntanse, dejen ir a la iglesia, porque si van a la iglesia les va a pasar algo. No, él de una vez entraba a otras cosas. Y uno dice, ¿cómo así? A otras cosas. Sí, nos vamos a encontrar un poquito más adelante con lo que Pablo en alguna vez hizo. En la Nueva Traducción Viviente dice, hice todo lo posible por destruir a la iglesia. La quería destruir Pablo. Y uno dice, ¿qué? ¿Estás hablando del mismo Pablo? ¿Del que yo he sido edificado? No estamos hablando del mismo, gracias a Dios, porque Dios lo cambió. Sí, pero sí, él era. Y eso es lo que quiero que podamos ver. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando yo pertenecía. IA, allá atrás. No de la IA, de la inteligencia artificial, del tiempo atrás, de lo que yo era. Ahora yo te pregunto a ti hoy, ¿tú también eras o sigues siendo? Eso es bueno para que yo lo pueda ver. Yo en dónde estoy. Pablo está diciendo, yo sé dónde estoy. Pero miren, les quiero decir algo. Yo era esto. Para vergüenza mía, era eso. Pero ahora ya no soy eso. Y va a hablar Pablo, ya no soy eso, ahora yo soy esto para esto. Y vamos a hablar de qué es. Versículo 14. En la práctica del judaísmo, ok, entonces Pablo no era solamente esto es un ejemplo de mi vida. A mí me preguntan, ¿y usted es hincha de algún equipo? Y yo, pues sí, pero a mí me da vergüenza decir que soy hincha porque yo soy un mal hincha. Y me dicen, ¿y de qué hincha? Digo, pues yo soy hincha de Millonarios, pero yo no sé ni cuándo juega, ni si ganó o no ganó, ni siquiera sé qué camiseta tienen hoy en día. Entonces, ¿yo podría ser un hincha practicante? No, diría un joven, no, usted es un hincha chimbo. ¿Sí? Ahora, la cosa es hablar esto en mis creencias. Hay muchos, yo soy creencia tal. ¿Pero usted sí es? ¿O solamente dice ser? ¿Por qué? Porque nos encontramos en una región en donde ustedes, ¿qué? No, yo pertenezco a esta creencia religiosa. ¿Y por qué? Porque mi mamá cree, mi abuelita cree, mi abuelito cree, mi tío cree, mi tía cree, mi primo cree, y yo, pues yo también digo que creo. ¿Pero practicante soy? No. Y lo digo de esa manera porque sí, muchos están pensando catolicismo. Pues sí, pero hay muchos otros que también van a otros lados y tampoco son practicantes. Una cosa es decir, yo soy, y lo digo con temor y temblor, hay muchos que dicen, yo soy cristiano. Ok, ¿tú oras aparte de los domingos? ¿Tú lees la Biblia aparte de los domingos? ¿Tú te esfuerzas en que tu carne muere aparte de los domingos? Porque si no haces eso aparte de los domingos, la mala noticia es, eres un no practicante. Ahora, lo estoy diciendo acá en qué sentido. Versículo 14, Pablo dice, en la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos. O sea, el hombre sí sabía en qué estaba metido. Lo entendía muy bien y aparte de eso lo practicaba. ¿Cómo lo practicaba? En mi celo exagerado. O sea que el hombre conocía poquito o mucho. Demasiado. Y aparte de eso, emocionalmente era efusivo. ¿Sí? Otra vez, voy a comparar yo. Yo siendo un hincha de Millonarios. Contra uno de los, es que yo no me acuerdo ya ni las barras. Una de esas barras que de verdad va y pide monedas y está metido y se saben todos los cánticos y están allá y de todo. Y hasta a veces tristemente en nuestro país se matan por una camiseta. Pues entre yo y ellos, yo no soy nada de celoso. Lo que Pablo está diciendo es yo, en el judaísmo, no, yo sí entendía que era ser judío. Yo sí entendía que se practicaba, cuándo se practicaba, cómo se hacía. Yo sí lo hacía exageradamente por las tradiciones de mis antepasados.
O sea que Pablo conocía el pasado, el historial del judaísmo, lo practicaba aquí y estaba celosamente convencido. ¿Pablo tenía fe ahí, sí o no? Sí, mucha. Porque para ser un exagerado, sin fe, ¿quién es? Un hincha de un equipo, si va a dar su vida por ese equipo, ¿tiene fe o no tiene fe? Sí. Que la tenga mal puesta es otra cosa, pero la tiene y tiene una, o sea, no, es que yo no me voy a ir por detrás del bus de mi equipo, pasando hambre, pasando necesidades por apoyar a mi equipo. Es tener mucha fe, es tener mucha fe. Que la tenga mal puesta, eso es otra cosa. Por eso es que estamos viendo que la salvación no es por la fe, es por la gracia. El medio es la fe, pero el medio es el medio de transporte. Es el medio de transporte. Entonces yo me puedo subir en el transporte equivocado. Yo puedo tener la fe mal puesta. Eso es lo que quiero que podamos ver. Ahora, vamos a mirarlo de una manera tan fuerte y a veces a mí esto me duele muchísimo, pero es necesario. Vean, vayamos por favor a Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículos de 4 al 6. Filipenses capítulo 3, versículos de 4 al 6. Habla Pablo y dice: yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en los esfuerzos humanos, yo más. Pablo, capítulo 3, versículo 5. Aquí viene Pablo, circuncidado al 8º día. Uy, eso es muy específico. Pues claro, era una tradición. ¿De quién? De los judíos. Y Pablo, ¿qué había dicho? Yo fui circuncidado, mire, al 8º día yo fui circuncidado. ¿Judío soy judío. Eso es lo que está diciendo Pablo. Del pueblo de Israel, yo soy del pueblo de Israel, soy descendiente del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, y empieza entonces a hablar de la descendencia. Yo vengo de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo, dice él. Yo soy un verdadero hebreo. En cuanto a la interpretación de la ley, paramos ahí. Pablo, ¿estudioso o no estudioso? Él no está diciendo en cuanto a la lectura, no, él está diciendo en cuanto a la interpretación. O sea, él era un estudioso. ¿De qué? De la ley. No era cualquiera que dijera, no, la Biblia dice. No, a él sabía lo que decía la ley. Fariseo. El fariseo se catalogaba o se identificaba por conocer muy bien la escritura, conocer. Pero él está diciendo acá que él interpretaba bien la ley. Eso es como tú coger la Biblia e interpreta bien la Biblia. Una cosa es leerla, otra cosa es interpretarla bien. Y de aquí a aquí hay un espacio gigantesco. ¿Listo? Versículo 6. Y entonces aquí me paso al versículo 6. Y es: en cuanto al celo, yo era algo perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Uy, no estábamos hablando de cualquiera. Hoy en día, algunas personas quieren volverse cristianos judaizantes o judíos. Entonces dice uno, ok, quiere guardar el sábado. Sí, pero si uno se va a volver un judío, pues tiene que hacer todo lo de un judío. Y es comer lo que no comer lo que sí comían, no comer lo que no comían. Por ejemplo, había dentro de los judíos una práctica, y era el 7º año de la tierra que producía. Después la dejaba uno descansar. No sembraba uno. Pues vaya ya acá eso a ver si. No, mentira, esa no, porque es que necesito. Entonces no se vuelve un judío. ¿Sí? Pero lo que está diciendo es que en cuanto a él, Pablo, en cuanto a la justicia que la ley exige,
demanda que era intachable. Grande cosa es esa, porque él podría decir, miren, si hay alguien que sí hace eso, soy yo, intachable. Increíble. Hechos 7 narra el discurso de Esteban antes de ser apedreado. Hechos capítulo 7 narra eso. Pero me voy a saltar al versículo 54. Si lo quieren buscar está bien, yo lo voy a leer. Hechos 7:54. Al oír esto, rechinando los dientes, se enojaron mucho contra él. ¿Quiénes? Adivinen quiénes. Los judíos. Se enojaron contra quién? Contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Versículo 56. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Versículo 57, y este es uno de los, el énfasis en el 57 y el 58. Entonces ellos gritaron a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Versículo 58. Los sacaron a empeñones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Para los que no saben, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo termina y cambia su nombre. Miren, en la Biblia, cuando alguien tenía un nombre no era porque había visto una novela y le había puesto el nombre del personaje favorito de la novela a su hijo, o porque tenía el conocido de un futbolista y le puso el nombre del futbolista famoso a su hijo. No, en la Biblia el nombre tenía un significado profundo. Y lo que en este momento hace Dios con Saulo es: Saulo, hasta el día de hoy te llamas Saulo. De hoy en adelante te vas a llamar Pablo. ¿Se acuerdan de la esposa de Abraham? ¿Alguien sabe cómo se llamaba antes? Sarai. Y después se llama Sara. No cambió mucho, pero cambió el nombre. Sí. Y eso a mí me encanta porque, mire, el Señor coge al pecador y lo cambia. Y lo cambia. Hoy en día, pues no nos va a cambiar a nosotros los nombres, ¿no? Tendríamos que ir hasta la notaría, ir a cambiarnos la cédula. No, pero sí tiene que cambiar nuestra vida en la práctica. Ahora, que Pablo, ignorante desde la perspectiva de los judíos, no era. ¿Sí se dan cuenta? Pablo, ignorante desde la perspectiva de los judíos, no era. Y Pablo le está diciendo a los judíos: mira, si judío como ustedes alguien era, ese era yo. Y ante eso, ¿qué podían decir los judíos? ¿Qué podían decir? Si es que ellos de pronto no perseguieron la iglesia con el celo que Pablo sí lo hacía. ¡Wow! Y entonces, como lo escribe Filipenses 3:6, vamos a pasar al versículo 15. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Si se dan cuenta que esa palabrita es súper, hiper, mega importante. Gracia. Recordemos que es la gracia. La gracia es algo que yo no me merezco, pero que aún así me lo dan. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Y cuando él tuvo a bien, y ahí paramos. Entonces, hay una cosa bien importante y es ver acá un cambio de dirección totalmente para Saulo de Tarso, el perseguidor, quien antes de nacer tenía un propósito totalmente diferente al de perseguir iglesia, ya que nacería de nuevo y pasaría a llamarse Pablo de Tarso, el predicador, diferente al perseguidor, una nueva criatura e hijo de Dios por la gracia de Dios. Es increíble ver esto, porque estamos viendo el testimonio de alguien que es, según Romanos 3:9, malo.
¿Quién es bueno a la luz de la Escritura? Nadie. Esas son las malas noticias. Que tú y yo buenos no somos. No somos. Ahora, creyendo en el Señor, empezamos en un proceso de ser buenos. Pero es por la obra de Él, no por mi obra. Porque si vamos a ver mi obra, no, pues apague y vámonos. Pero por Él sí las cosas van cambiando. Ahora, veamos cómo es la cosa. Pablo, siendo perseguidor de la iglesia, matando cristianos. Eso era Pablo. Pues si vieron, el joven Saulo, estaban apedreando a Esteban, y no, venga, tengan aquí las vestiduras. Y Pablo, bueno, hágale. Y lo vio como lo mataron, ¿y qué hizo? Nada. Es que eso era lo que era Pablo. Dios me había apartado, y ahí entonces empieza la cosa. ¿Qué es más importante, lo que Pablo era o lo que Dios tenía para Pablo? Lo que Dios tenía para Pablo. ¿Y qué tenía Dios para Pablo? Desde el vientre de mi mamá, inclusive desde antes de que él fuera engendrado, Dios ya sabía que iba a ser Dios con Pablo. Y Dios le iba a decir, venga, Saulo para acá. No me escucha, tranquilo, venga, yo lo bajo el caballo. ¡Pah! Tranquilo, no me quiere ver, listo, tranquilo, yo le quito su vista. Después se la voy a devolver. Es para que entienda qué propósito tengo yo contigo. Seguimos. Hay una canción, antes de seguir, hay una canción que me gusta mucho. Se llama Su gracia es mayor. Su gracia es mayor. Y voy a leer uno de los párrafos del coro. Dice, gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Veamos en la vida de Pablo. ¿A cuántos Pablo no tuvo que haber matado? No literalmente él mismo matado, pero sí, mire, en la dirección tal, casa tal, allá hay 5. Ya llegaban y los mataban. Vemos el caso de Esteban. Y ahí estaba Pablo. Entonces, las faltas de Pablo contra el Señor fueron muchas. La gracia de Dios para con Pablo fue mayor. Pero en eso sí entra algo, y es por favor Romanos 6.1. Vayan a todos a Romanos 6.1. Recordemos que Gálatas es como dicen que Gálatas es como el borrador, como la antesala de la carta de los romanos. Y Romanos 6.1 habla de algo muy chévere, que me gusta muchísimo. Porque muchos pueden malinterpretar que gloria a Dios por sus misericordias y gloria a Dios porque mis faltas son muchas y su gracia es mayor. Entonces yo puedo hacer lo que yo quiera y yo puedo pegar como yo quiera porque su gracia es mayor. Y Romanos 6 dice lo que diga el dedo, ¿no? Vamos a mirar. ¿Qué dice Romanos 6.1? En Reina Valera dice de esta manera, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos viviendo aún en él? Si se dan cuenta que es que el Señor, aunque su gracia es grande y mayor, no nos está dando permiso para pecar y que hagamos nosotros lo que querramos. No es así. Pasamos entonces al punto número 2. Y el puntico número 2 del día de hoy es capacitación directa para un ministerio específico. Capacitación directa para un ministerio específico. Versículo 16 de Gálatas 1. Dice, revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los no judíos. No consulté con nadie, tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Listo, muy bien. Y aun cuando aquí se pudiera escuchar que hace Pablo es un rebelde, ¿no? Y no se fue a presentar con los otros apóstoles. No, no es eso. Y vamos a mirar que Pablo no era un llanero solitario, cristiano, que no le rendía cuentas a nadie y que se iba a su... No era eso Pablo. Pablo lo que está diciendo en el versículo 16 es, Cristo reveló a su Hijo para que yo predicara entre los no judíos, para que él fuera heraldo del mensaje de Dios a unas personas específicas.
¿A los judíos? No, no, a los judíos no. A los no judíos. ¿Quiénes son los no judíos? Hoy en día los no judíos los conocemos como los gentiles. Y los gentiles son los que no son judíos, ¿ya? Por lo tanto, noticia para todos el día de hoy. Todos los que estamos aquí en la iglesia somos algo, gentiles. Y Pablo, la misión de Pablo era predicarle a todos los que no eran judíos. Y hasta el día de hoy todavía lo hace. Increíble, a través de la palabra de Dios. Nos está instruyendo a nosotros que somos gentiles, no judíos. No judíos. Aun cuando algunos gentiles hoy en día quieran volverse judíos. Bueno, eso es otra cosa. Es increíble. Pero él tiene su misión específica. Y él dice, no consulté con nadie. Y al decir no consultó con nadie, no fue a ningún hombre. Yo no fui a ningún hombre. ¿Se acuerdan de quién directamente venía el mensaje de Dios? De Cristo. Entonces por eso él dice, no consulté con nadie. Y tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo. No quiere decir que Pablo iba a ser el apóstol renegado. No quiere decir eso. Porque vamos a ver más adelante que no fue así. ¿Sí? Pero lo vamos a encontrar y vamos a ver cómo fue él. Sino que fui de inmediato a Arabia, a donde luego regresé a Damasco. Entonces, ¿el para qué? Es importante el para qué. Para que Pablo predicara entre los no judíos el mensaje del evangelio y para que muchos se salven. ¿Y se ha glorificado quién? ¿Pablo? No, Cristo. Eso era. Ahora, Cristo no salvó a Pablo para que no se perdieran la condenación del infierno. No solamente salvó a Pablo para eso. Cristo, déjenme deciros otra vez. Cristo no solamente salvó a Pablo para que se salvara de las llamas del infierno. No. Sino que lo salvó para un para. Y ese es el para que está ahí. Para que él fuera y predicara el evangelio ¿a quién? ¿A los gentiles? ¿A nosotros? ¿Hay un propósito? Sí, hay un propósito. Y el propósito es grande. Y ahora miren en pantalla. Y aquí viene la cosa difícil. ¿Y cuál es tu para? Porque para Pablo, el para de Pablo era ir a predicar el evangelio a los no gentiles. ¿Cuál es tu para? ¿Cuál es tu para, Juan Manuel? ¿Cuál es tu para, Giovanni? ¿Cuál es tu para, Lucía? ¿Cuál es tu para, Cristina? ¿Cuál es tu para, Jessica? ¿Cuál es tu para, María Paula? ¿Cuál es tu para, Francelis? ¿Cuál es tu para, Marbella? ¿Cuál es tu para, Fiorella? ¿Cuál es tu para, Jair? ¿Cuál es tu para, Andrea? ¿Cuál es tu para, Joel? ¿Cuál es tu para, Catherine? ¿Cuál es tu para, Angie? ¿Cuál es tu para, el que nos ve? Porque Jesús no nos salvó solamente para que no nos condenáramos. Él tiene un propósito. ¿Cuál es tu para? Es lo que yo debo preguntarme. Porque Cristo no me salvó solamente para que no me condenaran eternamente en el fuego en donde habrá lloro y crujir de dientes. No me salvó solamente para eso. Él me salvó para algo importante. ¿Cuál es mi para? Tengo que descubrirlo. Y tengo que preguntarle al Señor, hey Señor, ¿cuál es mi para? Señor, ¿cuál es mi para? Uno no solamente no es un hombre, no es humano nada más para esto. Nace, crece, se reproduce y muere. No, pues eso no es un... ¿Qué para somos nosotros ahí? Eso parece más bien es una producción en cadena de algo que va a ser cíclico. Y el para, tiene uno que preguntarse, ¿para qué Dios me ha dado la vida que tengo? Si no estás en Cristo, entiende que el Señor tiene un propósito grande para ti. Ahora, si estás en Cristo, ¿cuál es el para qué espiritual? Porque no solamente somos carne y hueso. Veamos cómo Pablo, hasta 3 años después, va a Jerusalén a visitar a Pedro. Y adivinen esos 3 años que estaba haciendo él. Capacitado. ¿Por quién? Por Dios mismo.
se apartó él a ser capacitado, porque venía un ministerio bien grande y tremendo. Y si estamos viendo, ya vimos algo de eso en Corintios, del ministerio de Pablo, pero para hacer eso tuvo que capacitarse, y alguien tuvo que capacitarlo, y no fueron los apóstoles, fue Cristo, de quien recibió directamente la revelación del Evangelio. Versículo 21, porque no quiere decir que Pablo otra vez era un renegado. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo, perdón, me voy a devolver un poquito. Después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Cefas y me quedé con él 15 días. Cefas, ¿saben quién es Cefas? Pedro, es Pedro. Cefas es Pedro, y no vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Santiago, el hermano del Señor. Dios me es testigo de que esto que les escribo, y no miento. ¿Tú pudieras decir eso? Con esa sensibilidad en la que Pablo dice, mire, es esto, hice algo, mire, yo no lo estoy mintiendo, Dios es testigo. No es diferente decir, Dios es testigo de lo que te digo. Mire, le juro por... ¿Qué es lo que a veces hace la gente? Porque eso es jurar ¿en qué? Pues en vano. Es diferente decir, mire, yo le juro por... ¿Qué es esto? Cuando a uno le dicen eso, uno dice, es totalmente lo opuesto. Solamente que lo quieren disfrazar bien para que uno tenga una confianza. Pero no es así. Es diferente a lo que Pablo está diciendo. Dios me es testigo. Mire, lo que Pablo está diciendo es, yo les estoy diciendo esto a ustedes, y ¿saben quién está aquí aun cuando ustedes no lo vean? Dios, y está siendo testigo de lo que les estoy diciendo. Es eso, es diferente. Le juro, Dios me es testigo de lo que estoy diciendo, es verdad, delante de Él. Ustedes se imaginan cuando vaya a ser el juicio y Dios, ok, juicio, Dios me es testigo. Pablo, sí, yo fui testigo. Bien, sigue. Dios me es testigo. ¿De quién? Porque yo no sé. Duro, pero Pablo lo está diciendo con la certeza de que él es testigo. Ahora él dice, yo subí a visitar a Cefas. ¿Sí se dan cuenta que Pablo subió a rendirle cuentas a quién? A Pedro. Y pasó 15 días allá con él. No fue capacitación, porque 15 días, no hay 15 días es una capacitación. Y a veces hoy en día uno le hacen capacitaciones de un día. ¿Y cómo les va a usted en el puesto? Si se dan cuenta de esas cosas que son ilógicas, pues aquí lo que está diciendo Pablo es, venga, yo subí, y no fue a que me capacitara el apóstol Pedro, no, va a rendir cuentas, va a tener esa camaradería en Cristo por medio del Espíritu Santo. Por eso es que es importante rendir, ¿qué? Cuentas, porque si yo no rindo cuentas, estoy como un renegado. Yo puedo decir, no, si yo creo en Dios a mi manera, no, si yo creo en Dios, y Él sabe que yo tengo una relación con Él. Sí, pero, y en las cosas difíciles, usted no va a decirle, esa es una cosa real. Tú no vas a decirle a Dios, mira, perdóname porque es que yo estoy teniendo un problema con esto, esto y esto. No, tú más o menos a lo voy a hacer. Dios, perdón. Ya. Y duraron así un mes, 2 semanas, pero uno no le rinde cuentas a Dios de todo. La vergüenza del pecado no lo deja a uno hacer eso. A veces el mismo enemigo no lo deja a uno hacer eso. Es importante rendir cuentas. Y entonces él subió y visitó a Pedro y se quedó allá 15 días con él. No estoy animando a que nos vayamos a vivir 15 días acá en una casa de nosotros, no. Pero sí estoy animando a él, venga, tómense un cafecito. Háblense. Anímense. ¿Qué tan cristiano eres y qué tanta comunión tienes en la iglesia? Eso se ve de lunes al sábado. De lunes al sábado. Porque el domingo, pues aquí nos vemos todos. El domingo sí, todo chévere, hola, ¿cómo estás? Y el resto. Vemos a alguien en la calle y a veces, allá va alguien que se tuyo. Y que no me conozca. Es otra cosa. Ahora sí, versículo 21. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente.
Solo habían oído decir: el que antes nos perseguía ahora predica la fe que procuraba destruir, y por causa mía glorificaban a Dios. Entonces vamos a mirar, en las regiones de Siria y Cilicia, pero los de las iglesias de Judea no conocían personalmente a quién, a Pablo, no lo conocían. Entonces es importante mirar que a veces el Señor, para usar a alguien, tiene un tiempo en que no se habla de él, no se sabe de él. El Evangelio de Juan habla del primer año en el que Jesús tuvo ministerio. Los otros evangelios no hablan de ese primer año, arrancan después del segundo. Y es que Jesús también pasó un tiempo en que no se escuchó de él. Ustedes se acuerdan que, miren, una de las últimas ocasiones en las que Cristo, chiquitico, apareció fue cuando se les desapareció a su papá y a su mamá. Que María y José: ¿y dónde está este muchacho que se nos hizo? Y él por allá en las sinagogas enseñando. Y de ahí hasta después, ¿se sabe qué hizo Jesús? No se sabe. ¿Quiere decir que dejó de ser Dios? No, no. Quiere decir que no se supo. No se supo. Y en este momento Pablo está diciendo: miren, a mí no me conocían personalmente, no sabían ni quién era yo. Solo habían oído decir algo importante: el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir. ¿Se acuerdan que Pablo era un perseguidor celoso de la iglesia y quería acabarla, destruirla? Pues imagínense eso. Y por causa mía glorificaban a Dios. Uy, tremendo lo que estamos escuchando acá. Porque Pablo está diciendo: por causa de cómo me ven ahora a mí, muchos están diciendo: no, pues si Dios transformó a algo tiene que hacer conmigo. Gloria a Dios, porque no, eso es un milagro haber cambiado a este perseguidor de la iglesia. Y entonces aquí entra algo bien interesante. Todo lo que sabían era que quien tan cruelmente había tratado a los cristianos era ahora cristiano. Él mismo que los perseguía ahora estaba predicando a Cristo. Como consecuencia de los sucesos, muchos glorificaban a Dios. Es que al ver, pues, tremendo judío, cosas que uno podría decir, y el de los judíos él iba adelante con la bandera y mirando, echándole a ver quién era. Y después ya no tenía esa bandera, sino andaba no con Biblia, porque en ese entonces no había Biblia, pero sí andando predicando el Evangelio. Entra esta pregunta que es muy confrontativa. No es mía, es que es de la Escritura. La Escritura es útil para redarguir, para confrontar, para edificar. Y entra la pregunta: ¿glorifican otros a Dios por el cambio que ha habido en tu vida? ¿O se apartan más bien de Dios? Pregunta conflictiva. ¿Glorifican otros a Dios por el cambio que ha habido en tu vida? El beneficio es no ser condenados nosotros. El beneficio de nosotros es no ser condenados en el río, en el lago de fuego donde hay lloro y crujir de dientes. Sí, el propósito es cumplir su propósito para darle la gloria y la honra a Él. El propósito es darle gloria a Él. El beneficio mío es no irme para allá, pero el beneficio es la consecuencia del propósito. Es diferente. Entra aquí algo importante, y con esto cierro. Y es, lo digo porque es que esta es la historia de Pablo, y uno dice: pues es que, pues claro, es que era Pablo, y es que le pasó a él. Yo esta creo que ya la he mencionado, pero creo que lo vuelvo a mencionar en una de las canciones que me gusta mucho. Hay una canción que se llama El Ruso. Y el ruso no es que era un constructor, uno dice un ruso y ya se imagina aquí, no, en Boyacá. No sabemos que no es un ruso de nacionalidad rusa, ¿sí? Sino sabemos que es alguien que se dedica a la construcción, ¿cierto? Pero este personaje no le decían el ruso ni por uno ni por lo otro. Le decían el ruso porque él era un sicario a sueldo,
que mataba a sueldo. Fue a la cárcel y lo agarraron. Este ruso era un joven que seguramente no tenía un buen referente como hombre, alguien temeroso de Dios. Se encontró encontró una conexión con quien no debía y se conectó con alguien de los fuertes de unos cárteles de droga y de todas esas cosas en Medellín. Terminó siendo sicario a sueldo y una vez lo pillaron y lo cogieron infraganti para la casa. El hombre casi se mata y en la cárcel se encontró con una mujer que era con un propósito de llevar el evangelio a la cárcel, se llamaba Eliana, y el ruso terminó echándole el ojo a Eliana. Terminó echándole el ojo a Eliana. Y Eliana, al temer de eso, dejó de ir a la cárcel. Con la sorpresa, después de que el ruso salió bajo libertad condicional, ya adivinen a quién se fue a buscar. A Elianita. Y Eliana lo vio y le dio miedo, imagínense. Pues alguien que tenía tremendo historial y fue a buscarla a ella. Y aparte eso se le paró al frente de la casa para que le pusiera atención y para que él quería hablar con ella. Y ella entonces pasa de ese miedo a fastidio. Y de ese fastidio como a lástima. Y de esa lástima como algo de empatía. Esta es una historia entre mil. No es el patrón ni les estoy animando a que se vayan para la cárcel y pase lo mismo. Terminan casándose. El ruso le entrega su vida a Cristo y por las mismas calles, por las donde él mandaba bala, ahora llevaba una Biblia y iba golpeando. Ustedes se pueden imaginar a la gente que lo conocía. Cuando antes ni siquiera golpeaba, eso era, o pateaba la puerta y iba a trabajar. Muy seguramente decía: Dios mío, ayúdame con el trabajo que voy a hacer. Muchos sicarios hacen eso. Ahora ustedes se pueden imaginar el impacto tan grande en ese barrio de Medellín, en donde ya conocía bien al ruso y lo veía con una Biblia. Buenas, vengo a traerles un mensaje. ¿Cuál mensaje? ¿Quién me mandó matar? No, vengo a dar las buenas nuevas del evangelio. Lo digo ¿por qué? Porque miren, quiero que concluyamos con esto. Vamos a recordar los puntos. El punto número 1 es la nueva criatura por su gracia y no por mí. Eso le pasó al ruso, eso le pasó a Pablo. Punto 2, capacitación directa por el ministerio específico. La capacitación directa de parte de Cristo, específicamente para Pablo. ¿Cuál era el propósito? Ir a enseñarle a los gentiles. Y el punto número 3, mire, Saulo pasó de cazacristianos a evangelistas. Y el ruso también. Cerramos y concluimos con esto. No somos salvos solamente para evitar la condenación eterna, sino ¿para qué? Es el propósito de Dios en tu vida. ¿Sabes para qué Dios te salvó? Y si no sabes, yo te animo a que lo descubras, a que lo trates de empezar a ver. ¿Para qué Dios te salvó? Ahora, si Dios te ha salvado muchas veces y es por un propósito, o sea, ¿qué más quieres? O sea, si uno dice, no, es que en esa muchos se han muerto y yo todavía estoy vivo, pues algo como esto deberías preguntarte. Yo tengo que tener un propósito muy grande en esta vida para estar vivo todavía. Y todavía, como no lo he descubierto, Dios me tiene aquí todavía. Seguimos con este pensamiento. Si ya estás en Cristo, otras personas glorifican a Dios por lo que ven en tu vida. Si ya estás en Cristo, otras personas glorifican a Dios por lo que ven en tu vida. Si no pasa eso, tienes que decir: hey, algo está pasando, no con Dios, no con Cristo, no con el mundo, conmigo. Algo me está pasando a mí. Listo. Vamos con la última. Si no estás en Cristo y te sientes como lo peor y lo irremediable, sabes que Dios puede hacer cosas maravillosas para
gloria de su nombre en su gracia en ti. Miren, yo me he encontrado con personas que dicen, no, es que usted no sabe quién soy yo, ni sabe lo que yo he hecho. Y yo a veces lo miro y le digo, y usted tampoco sabe quién era yo, ni sabe lo que yo hice. Pero Dios sí puede hacer cosas grandes para su gloria. Cierro con esto. Muchas personas piensan que lo mejor del mundo son las personas que se paran acá en un púlpito a hablar de su palabra. Pero si conocieran la palabra, veríamos que Dios ha escogido a lo peor y más vil de este mundo para que Él sea glorificado. Y heme aquí. Es así como el Señor opera. Dios no opera por los créditos más grandes que hay en alguien, ni por la mejor oratoria, ni por el mejor aspecto, ni por lo mejor que se puede hacer. No, Dios escoge lo peor de este mundo para que sea Él conocido. Y es ahí donde su gloria se ve aún más. Eso es lo que hace el Señor. Así que yo sí te animo a que si ya estás en Cristo, permitas que Él te use para su gloria, que muchos más conozcan de ti a través de lo que Él ha hecho en tu vida y digan, y si Dios pudo contigo, conmigo también. Y si aún no lo conoces y te sientes lo peor de este mundo, eres el mejor prospecto para que Dios te use. Eres el mejor prospecto para que muchos que están en ese mismo círculo digan, pero si saco a este, ¿cómo no me va a sacar a mí? Es la forma peculiar y hermosa en la que Dios trabaja. Esa es la manera en la que Dios trabaja. Permítame cerrar en una oración. Y antes de eso, si le reconoces y obedeces, mira el ejemplo de Pablo, pero debe ser fiel y firme y andar en sus caminos, como Pablo lo hizo. Mejor aún, como Cristo nos enseñó. ¿Cristo le enseñó a Pablo? Sí. ¿Por la gracia de Dios le enseñó al ruso? Sí. Y ahora no se le dice ruso, ahora le dice Julián. Y está predicando y está al frente de una iglesia en Chile. Y está edificando a muchos. Y eso es lo que el Señor quiere, edificar a muchos a través de mi debilidad. Porque cuando yo soy débil, soy más fuerte. Oremos. Padre amado, gracias, Señor. Gracias porque eres bueno definitivamente. Señor, reconocemos que somos pecadores. Señor, ayúdanos a reconocer, en vez de decir que no somos tan malos, ayúdanos a reconocer que Señor, hay otros peores que nosotros, pero nosotros no somos una perita dulce. Gracias, Señor, porque fuimos enemigos tuyos, pero por tu gracia somos amigos. Y según Juan 1:12, y te reconocemos y creemos, no solamente vamos a ser amigos, sino nos tienes como tus hijos. Nos das el derecho, el privilegio, la potestad de ser llamados así. Señor, obra por favor en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a entender que a veces estamos lejos de ti. Señor, ayúdanos a entender que el que necesita cambiar primeramente no es el mundo, no es la persona. Soy yo, porque el pecado está dentro de mí. Y qué enemigo tan grande es mi pecado, Señor. Qué enemigo tan grande es el orgullo que tengo adentro. Si hay algo que puedo reconocer es que yo, Dios mío, yo he pecado tanto por ser orgulloso en diferentes facetas. Ahí ha originado y de ahí se ha salido tanto pecado, Señor. Ayúdame a reconocer, Señor, que yo soy un pecador. Gracias por tu ley, porque la ley es buena. La ley me ayuda a ver que soy un pecador. Pero gracias por tu gracia, porque no ser por la gracia no sería salvo. Gracias por la fe que me das, que es el medio.
para entender que si no es por ese medio yo no llego a ser salvo. Pero ayúdanos a entender, Señor, que la salvación está solo en ti y nada de mí tiene que ver con tu salvación. Lo que tiene que ver conmigo es el pecador que soy. Te entrego mi vida, Señor. Te ruego que seas tú obrando en mí, Padre. Porque si tú no obras en mí, ¿cómo me he de salvar? Y si ya estoy salvo, Señor, si tú no vives en mí, ¿cómo voy a permanecer? Ayúdame, Padre amado, a poder entregarte cada vez más mi vida y que en mi vida haya más de ti y menos de mí. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora te animo a que puedas escuchar y cantar. Es importante cantar. A mí me gusta cantar, pero cuando uno canta y entiende lo que está cantando, después de escuchar la palabra, qué bueno poder cerrar cantando y alabando a Dios, siendo bíblico con lo que está en su palabra. Y ese es mi ánimo, que puedas cantar y dejar que el Espíritu Santo obre en ti, que si hay alguna emoción, sí, pero que sea bíblica. De ninguna manera podemos ser palos antiemocionales, pero tampoco nos podemos volver sobreemocionales sin Biblia. Sí podemos ser emocionales y aún mayor y edificables cuando somos bíblicos. Levantémonos, pongámonos en pie y cerremos con la última alabanza. Señor les bendiga. Bueno, después de esa palabra de bendición para nuestras vidas, creo que podemos dimensionar mejor esa palabra gracia, ¿cierto? Entender ese regalo inmerecido. Así que vamos a cerrar este tiempo cantando Gracia Sublime Es. Vamos a reconocer la obra de Cristo y a reconocer que por medio de la cruz y por medio de la gracia que Él derramó sobre nosotros, somos cambiados, somos transformados. Amén. Entonces yo quiero que me acompañen con sus palmas. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste con mi cruz, tu vida diste ahí, ahora libre soy. Jesús te adoro, como te hiciste. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, llevaste tu cruz, dile
Vamos a decirle, Él es digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Es digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Guardaste tú mi cruz. Su vida viste a ti. Ahora libre soy. Jesús te adoro, no te existe. Vamos a terminar dándole un fuerte aplauso a Jesucristo en esta mañana. Amén. Bueno, y entonces de esta manera despedimos a los que nos ven por las redes y nos quedamos con los anuncios.